Este es el primer video sobre la anatomía de pruebas de usabilidad del curso de Teoría de la Información de la Escuela de Diseño Industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Mi nombre es Franklin Hernández Castro. En este video vamos a ver más o menos cuáles son los criterios para clasificar las pruebas y cuándo usar unas u otras. En primera instancia, hay tres tipos de criterio para saber cuál es la prueba que quiero usar. Lo primero, por supuesto, son los recursos disponibles. Y los recursos disponibles son el dinero, las personas, el equipo, las computadoras, lo que se necesite para hacer eso. Tengo suficiente, tengo menos, etcétera. El público meta. ¿Por qué el público meta? Imagínense que tengo un público global, por lo tanto la prueba ya tiene restricciones, casi que una parte al menos debe ser remota. O tengo un nicho cautivo dentro de una empresa, lo cual se puede ir a visitar, que sale mucho más barato y es mucho más rápido. Y por supuesto el tercer criterio, que son los objetivos de la investigación, porque no es lo mismo cuando yo quiero averiguar algo muy puntual, que ya sé que podría ser un problema y quisiera saber cómo resolverlo. Y otro es, por ejemplo, cuando es una investigación más general, más abierta, en la que todavía no está tan claro qué es lo que se desea. Así que basado en estos tres, se define cuál es el tipo de prueba que uno quiere. Así que veamos la topología de los tipos que hay en las pruebas. Diríamos que hay tres tipos principales definidos por la moderación, los otros por el encuentro o modalidad y el objetivo. Entonces, la moderación sería con o sin moderador, o sea, estando presente el investigador o no estando presente el investigador. El tipo de encuentro sería si es remota o presencial, y el tipo de objetivo en general sería si es cuando aún no se ha hecho la herramienta, que es más explorativa o generativa, o una prueba cuando ya está la herramienta funcionando o por lo menos un prototipo, por lo tanto es más evaluativa, ¿verdad? También puede ser comparativa. En este video específico vamos a hablar solo de las de moderado y encuentro y en los otros videos vamos a ir viendo el resto. Según la moderación, por supuesto, habrán dos tipos, con moderador o sin moderador. En las pruebas con moderador, como decía, un investigador presenta la prueba a los participantes, responde las consultas, hace preguntas, está ahí presente, está vigilante, puede darse cuenta de muchas cosas interesantes que están pasando, mira la cara a la gente, que si tiene cara de que no está entendiendo o de que está entendiendo, etcétera. Así que producen resultados de mucha mayor profundidad, pero es costoso porque tiene que estar al menos un investigador siempre presente. Cosa contraria es cuando no hay moderador. Cuando no hay moderador, una prueba no moderada se hace sin supervisión directa, o sea, simplemente se reparte la prueba. Posiblemente pueden estar los participantes ahí en el laboratorio o puede ser remota, pero el asunto es que la hacen cuando quieran, terminan cuando quieran, se recogen las pruebas o se graban los resultados y listo. Obviamente son más baratas por cuanto no hay un moderador ahí, pero las respuestas pueden ser más difíciles de interpretar, pueden ser más superficiales y no hay modo de darle seguimiento directo a una respuesta específica. Por el otro lado, se utilizan entonces, precisamente por lo que estamos hablando, para investigar el razonamiento detrás del comportamiento del usuario. Eso son las pruebas moderadas, o sea, cuando uno necesita saber por qué la gente está haciendo algo, obviamente es mucho mejor tener a alguien ahí que pueda dar seguimiento, que pueda preguntar y que pueda observar. En cambio, cuando tiene preguntas muy específicas, que si una cosa sirve o que sirve mejor una cosa que la otra, pues estas se pueden hacer sin moderador. Entonces diríamos que por ahí anda la selección de estos dos tipos de pruebas. El siguiente criterio pues, sería, por supuesto, el encuentro modalidad. En primera instancia podrían ser remotas, como ya se ha hecho prácticamente la mayoría después de la pandemia, y por supuesto las presenciales. Las remotas, como su nombre lo dice, a través de la internet o del teléfono, hay muchas herramientas hoy en que funciona, y obviamente el comportamiento no es, el comportamiento del tester no es tan claro como cuando está en presencial, porque hay muchas otras, digamos, pistas de comportamiento que uno no está viendo si está actuando remotamente. Esto puede ser ambos, ¿verdad? Remotas puede ser con o sin moderador, pero
pero no son del mismo tipo que las otras. Obviamente, cuando uno tiene grandes cantidades de personas o estas personas están súper distribuidas en áreas muy grandes, pues definitivamente la solución es remota. Las presenciales tienen la ventaja de tener un investigador, como ya hemos dicho, ya sean la gente llega y hacer, proporciona datos adicionales, pero los investigadores pueden observar y analizar el lenguaje corporal. Como les decía, en una prueba remota, pues hay muchos lenguajes corporales que se pierden. Quizá uno le puede ver el rostro a las personas, pero no necesariamente le está viendo la posición del cuerpo, etcétera. Generalmente se hace en un laboratorio de, no duran mucho, 30 minutos inclusive pienso que es mucho, 20 minutos. Y hay típico presencial que se llama prueba de guerrilla cuando la gente es abordada, digamos, en un restaurante, en una soda, en la calle, y estas pruebas no deben durar 10 minutos, menos que eso tendría que ser. Tiene la ventaja, como les decía, que usted está viendo a la persona y por lo tanto podría ver mucho más en el otro tipo de pruebas. Así es que para terminar este primer pequeño video sobre los primeros tipos de pruebas, diríamos que, como ven aquí, hay dos tipos, presenciales o remotas, con moderador y sin moderador. Existen estas cuatro, esta permuta de cuatro, ¿verdad? Y que se clasificarían según el nivel de complejidad de las preguntas planteadas, ¿verdad? La primera pregunta, digo, en primer nivel, digamos, cuando la complejidad es la más alta, lo mejor es hacer una prueba con moderador y presencial. Este sería el primer nivel. El segundo nivel de complejidad sería mantener con moderador y hacerla remota. Ese es un nivel que si bien no es tan bueno como el primero, es más barato y todavía sigue habiendo mucha posibilidad de darle seguimiento a las cosas. Los otros niveles para cosas más puntuales, que son preguntas menos complejas, serían el tercer nivel, que es sin moderador pero presencial, generalmente cuando uno necesita equipos, como por ejemplo eye tracking. Entonces no se puede hacer de otro modo que no sea presencial y esa se podría hacer sin moderador si fuese que no se tienen los recursos para que esté. Las respuestas sin moderador casi siempre nos dicen, como típico del sistema de tracking, nos dice qué fue lo que pasó, pero difícilmente nos dice por qué pasó. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Puede ser que ya tengamos claro por qué está pasando, así es que hay momentos en que se puede hacer así. Y finalmente el cuarto nivel, que son las preguntas muy específicas, muy básicas, que se pueden hacer sin moderador y al mismo tiempo remoto. Prácticamente es una encuesta o un sondeo que se puede hacer también en forma anónima, haciendo un cambio, por ejemplo, en un website o en una herramienta, dejar que fluya y observar el comportamiento o el éxito que tienen los testers cuando están realizando una tarea, ya sea que fueron convocados para realizar esa tarea, o ya sea que simplemente dejamos correr el servicio como siempre y medimos la eficiencia del servicio. Así es que ese sería el tercer nivel en el cual uno define cuál prueba. Entonces, en primera instancia, sería los criterios generales, si tiene los recursos, si su público está cercano, etcétera. En segundo lugar, pues tiene que definir si es con moderador o sin moderador. En tercer lugar, si es presencial o remoto, y como hemos visto, esto tiene que ver principalmente con la complejidad de lo que se esté preguntando. Aquí les dejo parte de la bibliografía que vamos a estar viendo en estos videos, por si acaso tienen alguna otra pregunta o desean profundizar.